Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dentro del marco de la serie de catequesis que nos hemos dispuesto a realizar para conocer a Jesús desde sus propias parábolas. Y hoy nos vamos a concentrar en la parábola de Mateo, en el capítulo 21, versículo del 28 al 31. Es una de las parábolas exclusivas de Mateo, no la vamos a encontrar en ninguno de los otros evangelios. Pero comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces en un primer momento a leer la parábola. Está en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, Voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Hasta ahí la parábola, pero no podríamos entrar a analizar la parábola si no la miramos dentro del contexto en que se encuentra la parábola. Y tendríamos que mirar Mateo 21 desde el versículo 23 hasta el versículo 32. Ahí les puse en color azul lo que antecede la parábola, en color negro está la parábola y en color verde está lo que sucede a la parábola, o sea, el versículo 32. Vamos a concentrarnos en esa primera parte, versículos del 23 al 27. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió, también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús, no sabemos. Y él les replicó a sí mismo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Y luego sigue la parábola de la que vamos a reflexionar en un momento. Miren la primera expresión del versículo 23. Llegó al templo. Eh, si miramos más unos versículos antes, dentro de ese capítulo 21, nos encontramos el episodio difícil, fuerte de Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Está en el capítulo 21, en el versículo 12. Empieza a manifestar cómo es esta realidad. Pero es precisamente en el templo donde se da esta controversia sobre la autoridad de Jesús. Los que se acercan a él en este momento son los líderes religiosos. Se acercaron los sumos sacerdotes, se acercaron los ancianos del pueblo diciéndole. Y la pregunta es concreta, ¿de dónde sacas esta autoridad? A ver, ¿quién te dio tal autoridad?
Es una pregunta capciosa en la que Jesús, con lo que responda, tiene las de perder. Porque de todas maneras, tengamos en cuenta que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo son la autoridad religiosa y moral del pueblo en ese momento. ¿Qué le va a contestar? Jesús aprovecha esta ocasión precisamente para reformular la pregunta, hacer una contrapregunta. Fíjense que en la respuesta les dice, también yo les voy a preguntar una cosa. Si ustedes me contestan, entonces yo les voy a decir con qué autoridad ha puesto. Y presenta el caso de Juan el Bautista. Fíjense que hace dos preguntas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Y esas dos preguntas que vienen siendo pues una sola. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pero luego le dice, ellos mismos se hacen el interrogante. Si nosotros decimos que es del cielo, él nos va a preguntar por qué no le creímos. Y si decimos que es de la tierra, entonces toda la gente se va a ir en contra de nosotros porque la gente apreciaba a Juan. Aquí tenemos que concentrarnos en la figura del Bautista. El Bautista es una figura no importante, sino muy importante. Recuerden ustedes que Juan el Bautista es el hijo de la prima Isabel, la prima de María. Cuando el ángel le anuncia a María que ella va a ser la madre de Jesús, el ángel es el que le dice a María que ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y dará luz a aquella a la que crean estéril. Fíjese que cuando María llega donde Isabel, esa criatura saltó en el vientre, como una premonición, como un anticipo de la gracia. Juan es el encargado de cerrar el Antiguo Testamento y de abrir el Nuevo Testamento. Por eso las figuras que ustedes pueden encontrar de Juan el Bautista son todas figuras que está señalando con el dedo. En la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, hoy día ya pueden entrar por internet muy fácil y ver las fotografías, encuentran en todo el alto de la fachada de la iglesia, en todo el centro está Cristo Salvador. Y es interesante porque las dos figuras que tiene al lado son las figuras de los Juanes, Juan el Evangelista y Juan el Bautista. Ambos están señalándolo. Incluso hay una tercera figura que no está en ese frontis, sino que está abajo en la plaza, que es la figura de San Francisco de Asís. Si conectáramos esas miradas, las de Juan el Bautista, la de Juan el Evangelista y la de Francisco de Asís, todas esas miradas terminan en Cristo Redentor, en Cristo Salvador, el de la fachada. Pero ahí está Juan señalando con el dedo. Toda la iconografía, cuando Juan el Bautista no está bautizando, está señalando, está mostrando que ese es el Cordero de Dios. Pero además la tarea de Juan el Bautista es una tarea importante en la medida en que es el que prepara el camino. Juan el Bautista tenía muchísima popularidad entre la gente. Tanta, que si ustedes leen el Evangelio de Juan, al principio el evangelista tiene que encargarse de decir que Juan el Bautista no es el Mesías. En el capítulo 1 está. ¿Por qué? Porque había una cierta confusión de parte de la gente. La gente veía en el profetismo de Juan, en la manera ascética en que Juan se vestía, en que actuaba, en la beligerancia con la que predicaba, veían que perfectamente podía ser el Mesías. Sin embargo, Juan el Bautista tiene la claridad de saber que él no es el Mesías, incluso así se lo dice a sus discípulos. Tiene un gesto muy especial porque él tenía discípulos, pero cuando encuentra a Jesús, los discípulos, él le dice a los discípulos, es a él, es a Jesús al que tienen que seguir. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Se desprende de sus discípulos porque él ha encontrado al verdadero maestro. Juan el Bautista entonces es importante para el pueblo, porque Juan el Bautista es enérgico en su predicación, digámoslo así, un poco fatalista y en general ha movido siempre más a la gente el fatalismo que la libertad. Démonos cuenta cómo en la predicación de Jesús es una predicación en libertad, que en varias ocasiones en el Evangelio vemos cómo
Él deja que la gente se vaya. El que se quiera ir, que se vaya. Incluso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando él está hablando del pan de vida, muchos lo dejaron. Y él mira a los apóstoles que están ahí, también les dice, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Y ahí es donde Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Y entonces, esta figura de Juan es la que Jesús utiliza para mostrarles a ellos que no acogieron el mensaje de Juan. Es decir, no dispusieron el corazón, no allanaron el sendero, no se prepararon para la venida del Mesías. Y sale de una manera un poco jocosa. Ellos le respondieron, no sabemos. O sea, se lavan las manos para no tratar de contestar si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces respondieron, por la reflexión que ven ahí en pantalla, dentro del versículo 25 y 26, respondieron más bien, nosotros no sabemos. Entonces Jesús les responde, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Sin embargo, podríamos pensar, ahí terminaría el asunto y no termina. Porque es ahí precisamente donde viene la, la, la parábola. Podríamos pensar que ese versículo 27 es una conclusión provisional que Jesús les da. Tampoco yo les digo con qué autoridad voy a hacer esto. Pero vemos que lanza una parábola que es bastante significativa. Y ahí en la parábola nos podemos ubicar en Mateo 21, del 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Hasta ahí termina la parábola. Ya el primero le contestan, ya no es la parábola, pero vean que tiene que estar enmarcada dentro de esto. Miremos que esta parábola está enmarcada en dos preguntas. La primera pregunta, que es como Jesús empieza precisamente esta parábola, pero ¿qué les parece? Así empieza la pregunta. Y la segunda pregunta con la que cierra la parábola es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Nos encontramos en una parábola muy cotidiana dentro del pueblo judío, que es poner a dos pares a confrontarse frente a una determinada circunstancia. Si ustedes tuvieran ocasión de mirar, por ejemplo, los Talmud de los judíos, encuentran que con mucha facilidad este tipo de enseñanzas ponen en contradicción a dos reyes, a dos esclavos, a dos hijos. Incluso Jesús utiliza dos veces esta figura. Acuérdense, por ejemplo, otra parábola que todavía no hemos hecho una reflexión aquí, pero en su momento la haremos, si Dios lo permite, que es la de Lucas 15, un señor que tiene dos hijos, el hijo menor que viene y le pide la herencia de su padre, y él le da la herencia a los dos hijos. ¿Cómo se comporta el uno y cómo se comporta el otro? Aquí aparecen dos hijos. Miremos que la invitación la hace a los dos hijos. Miremos que los dos hijos defraudan al Señor. Podríamos pensar, son dos hijos que viven en su finca, o sea que dependen del Señor de acuerdo propiamente a la cultura judía de ese momento. ¿Cómo podemos mirar nosotros esta parábola? Si la miramos desde el primer hijo, la podemos mirar como una invitación a la penitencia. No quiero, pero después se arrepiente y va. Si lo miramos desde el segundo, lo miramos como un aviso contra la desobediencia. Yo voy, Señor, pero al final no fue. Los dos hijos lo defraudan. El primero porque le contesta en negativo ante la solicitud que el papá le está haciendo, al margen que después se haya arrepentido de haya ido. La primera respuesta es negativa. Y el segundo porque, aunque en la primera le contesta como el papá quiere escuchar, la respuesta no es evidente porque efectivamente no va.
Con el primero y con el segundo, el hombre, este papá, queda defraudado. Sin embargo, el centro no está en la actitud ligera que pueden tener algunos de los hijos, sino precisamente el centro está en la voluntad del Padre. Así lo pregunta en el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Démonos cuenta que hay un ejercicio de libertad en ambos. El papá le pide a ambos y ambos responden desde la libertad. Aquí podríamos tener varias interpretaciones de esta misma parábola. Por ejemplo, Orígenes plantea que aquel que dijo no, pero después fue, hace referencia al mundo pagano, que se negó a encontrar la presencia de Dios, pero después, con la presencia del Redentor, el mundo pagano se abrió a hacer la voluntad de Dios. En cambio, Orígenes ve en el segundo al pueblo judío, que manifiesta de labios para afuera el querer hacer la voluntad de Dios, pero al final no acepta la presencia del Redentor. Isaías lo manifiesta en el capítulo primero. ¿De qué me sirven tus sacrificios, tus inciensos, tus novilunios si tu corazón está lejos de mí? Aquí, ¿a quién aplica Jesús la parábola entonces? Fíjese cómo termina el versículo 31. En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Ahí le está aplicando directamente la parábola a los adversarios de la pregunta. Recuerden cómo empezaba el, 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 el encuentro de Jesús con esta gente. ¿Quiénes son los que Jesús enseñando en el templo, quiénes son los que se acercan a confrontarlo? Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Es decir, los que se consideran líderes religiosos y morales, pero al final no cumplen la voluntad del Señor. Aquí no está diciendo el Señor que los publicanos o que las rameras estuvieran haciendo lo correcto por ser publicanos o por ser rameras. Tengamos en cuenta que los publicanos eran pecadores públicos. Acuérdense ustedes que Mateo era publicano. Mateo era el cobrador de los impuestos para los romanos, era publicano. Acuérdense ustedes el pasaje, por ejemplo, de la mujer que fue encontrada en flagrante adulterio. Acuérdense ustedes el episodio cuando Jesús está en la casa de Simón el fariseo y entra una mujer que se postra a los pies de Jesús y empieza a derramar sus lágrimas sobre los pies de Jesús y a enjugarlos con sus cabellos. Todos empiezan a hacer un juicio, ya no sobre la mujer de la que todos saben que es una ramera, sino de Jesús. Ah, donde este fuera un verdadero profeta, sabría quién lo está tocando. Es lo que piensa Simón el fariseo. Entonces, no es que Jesús acoja esta realidad, digámoslo así, pecaminosa, sino que acoge al pecador y no al pecado. Por eso la figura de los publicanos y las rameras, fíjese cómo la presenta en el versículo 29. No quiero, pero después se arrepintió y fue. Esa primera figura es muy importante. Piensen, por ejemplo, ante la pregunta de por qué el mal en el mundo, por qué Dios no estirpa el mal en el mundo. Por ejemplo, acuérdense de la parábola del trigo y la cizaña, un hombre que tenía un campo y entonces sembró el trigo y en la noche vino el enemigo y sembró la cizaña. Luego, cuando empezaron a germinar juntas el trigo y la cizaña. El mayordomo se da cuenta y viene y le dice al señor del campo, señor, junto con el trigo han sembrado el enemigo la cizaña. ¿Por qué no arrancamos la cizaña? Y entonces el dueño del campo le dice, no, no sea que por arrancar la cizaña arranquemos también el trigo. Déjenlas que crezcan juntas y más bien después, cuando se haga la poda, en ese momento se separa el trigo de la cizaña y la cizaña era el fuego. Pero esa nos ayuda a comprender, claro, la cizaña nunca se va a convertir en trigo. Eso es evidente, pues una planta no se va a convertir en otra porque vaya creciendo, pero en la comparación es cómo Dios va dando el tiempo precisamente para que el pecador se convierta y viva.
Eso aparece repetidamente. El profeta Jeremías lo anuncia. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces, aplicando esta parábola que Jesús se las está aplicando a este grupo, les está diciendo, ustedes son del segundo grupo. Ustedes son de esos que dicen, voy, Señor, pero al final no voy. Es decir, al final no hago lo que es la voluntad de Dios. Ustedes quieren mostrarse como líderes religiosos y morales, pero ustedes no quieren hacer lo que Dios les está mandando. Afirman la ley, pero no la quieren observar. O sea, tienen de boca para afuera una manera de actuar, pero por dentro es otra. El Señor los trata muy duro, incluso en otras ocasiones lo llama sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de corroña. Entonces aquí es esa figura que nosotros tenemos que considerar. La figura, ninguno de los dos hijos de primer golpe actuó conforme al querer. Démonos cuenta de eso. La parábola en eso es fuerte, como que reconoce la flaqueza del ser humano. Lo normal fuera que apareciera un hijo que dice, sí quiero, Señor, y ahí mismo fue. No aparece. Pero entre estos dos que hicieron ambos su libertad, que en cierta medida defraudaron a su papá, el primero tiene una relevancia, porque el primero tiene la oportunidad de el arrepentimiento. Y por eso ahorita hace unos minutos les decía, el primero nos permite una visión desde la penitencia. En cambio, el segundo nos permite una reflexión desde lo que debe ser la obediencia, que no es solamente de labios para afuera, sino que debe ser sobre todo una realidad interna, pero también que se manifieste en una realidad externa. Viene entonces el cierre que el Señor hace de todo este pasaje y es el versículo 32. Fíjese que el versículo 32 vuelve y retoma el Señor el tema de Juan. Acuérdese, en la primera parte, cuando le preguntan a Jesús, ¿usted con qué autoridad hace esto? Entonces Jesús toca o los pone, yo les contesto si me responden esta pregunta, ¿el bautismo de Juan viene de Dios o viene de los hombres? Entonces aquí en el versículo 32, el Señor les dice, porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Démonos en cuenta entonces que lo que Jesús ha deliberado propiamente en el versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de quién es? El bautismo de Juan, ¿de dónde viene? ¿Es de los cielos o es de los hombres? Y los pone a ellos, dice, a discurrir, a ver qué es lo que van a contestar. Jesús se los contesta de esta manera. Los dirigentes se dan cuenta cómo la gente despreciada estaba llegando a la fe, cómo los que para ellos ya no contaban porque los estigmatizaban como pecadores, son los que están acogiendo precisamente el don de la fe. Porque démonos cuenta que a veces hay un gran peligro. Cuando uno empieza a creerse muy bueno y muy santo, va sacando de su vida la acción de la gracia. Pretende que la bondad y la santidad es de su propio mérito, de su propia capacidad, de lo bueno que es a sí mismo. Y por el contrario, pierde. En ese orden de ideas nos pone el Señor la figura de los publicanos y las rameras, como esa figura del que está sumido en el pecado, pero reconoce que necesita de la gracia para salir de ahí. Vuelvo a tomar el ejemplo de la mujer encontrada en flagrante adulterio, la mujer adúltera que iban a apedrear precisamente en el templo. Cómo el Señor, después de que la libra de los que le iban a apedrear, se acerca a ella y le pregunta, ¿dónde están los que te iban a apedrear, los que te condenaban? Y ella le responde, se fueron, Señor. Jesús, ¿qué le dice? Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Fíjese que hay una invitación a la conversión. Jesús no acoge al pecado.
Jesús acoge al pecador. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir siempre en la presencia del Señor. Cuando yo me acerco al sacramento, por ejemplo, de la confesión, me estoy acercando como pecador y quiero poner en las manos del Señor mi pecado. Y es ahí donde viene la gracia, la gracia que supera mi fragilidad. Pidámosle al Señor entonces que a la luz de esta parábola nos ayude a reflexionar en esas dos cosas, en la necesidad de la penitencia, es decir, de la revisión permanente de lo que no está funcionando para ponerlo a funcionar, pero también en la necesidad de la obediencia a Dios, que no sea que nosotros de labios para afuera le digamos sí, pero en nuestra vida y en nuestro interior le estamos diciendo que no. Terminemos esta catequesis encomendándonos a la Santísima Virgen y que ella interceda por nosotros, ella que fue dócil y obediente a la voluntad del Señor y que siempre le contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre.